esta selección de circuitos es que ustedes se puedan dar cuenta de cómo es la estrategia de diseño de circuitos combinacionales. Ya en la anterior clase habíamos diseñado 2 circuitos combinacionales haciendo los 8 pasos, ¿no?, que te piden, que deberías hacer de manera interesante para tener un circuito relativamente bien diseñado. En esta ocasión, pues vamos a revisar esta pareja de circuitos que pueden englobar a un montón de otros problemas que tienen similares condiciones, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer ustedes, y yo también voy a intentar resaltar, es que cuando se diseñan estos circuitos, se toman algunas decisiones que son bien interesantes dentro de del diseño circuital. Y entonces, por esa razón es que estos circuitos se consideran modelo, ¿no? Porque te permiten mostrar algún tipo de características que tienen estos circuitos que te permiten tomar decisiones a la hora de, sobre todo, considerar las entradas y cuando nosotros analizamos, ¿no es cierto?, cuál es la relación entre las entradas y las salidas con nuestra tabla de verdad. Bien, a ver, de pronto el codificador y decodificador más interesante que existe es lo que nosotros hacemos con los seres humanos con cualquier dispositivo electrónico que utilicemos. ¿Ya? Entonces, los dispositivos electrónicos, fíjense, manejan un código para representar la información y nosotros los seres humanos manejamos otro código para representar información. El lenguaje natural es código para podernos comunicar y representar información. El sistema de numeración decimal también es un código, fíjense, para representar en este caso lo que nosotros conocemos como valores numéricos, ¿ya? Entonces es muy común que cuando los seres humanos estén intentando trabajar con algún otro objeto o tratándose de comunicar con otro dispositivo, pues tengamos que nosotros como seres humanos ingresamos la información a través de algunos interfaces que me puede proveer el dispositivo e internamente esta información que el ser humano ingresa tiene que codificarse, ¿de acuerdo?, a algún lenguaje que el dispositivo entienda. Y viceversa, fíjense, si el dispositivo quiere mostrarme información o quiere entregarme información, pues este dispositivo va a tener que traducir o transformar esa forma que ellos tienen de representar información a un lenguaje que nosotros los seres humanos entendamos. Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, desde la perspectiva en la que te encuentres, podríamos decir que el camino de ida en esta comunicación me permite agarrar información que entiende, ¿no?, un ente y lo codifica a información equivalente que está siendo entendida por este otro ente. Y al revés, si es que nosotros tenemos la información que entiende este ente y queremos decodificar, fíjense, esta información en este código que tenemos aquí para entendimiento de esta otra entidad, pues a ese camino se le llama decodificar, a este se le llama codificar. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a agarrar información de aquí y lo vamos a codificar en algún léxico o en algún lenguaje o en algunas reglas que entienda este dispositivo, ya en un código que va a entender este. Y los códigos que este genera para que este tipo entienda, bueno, lo vamos a tener que decodificar, ¿ya? Como les decía, probablemente para hacer este trabajo existe, ¿no?, un preprocesamiento que se tiene que hacer. Este individuo tiene una manera de representar información. Este pasa por un codificador que codifica esta representación y me obtiene una representación codificada que va a ser consumida por este dispositivo.
Acá, entonces, se maneja puro código, ¿de acuerdo? Un código de alguna naturaleza. Los códigos que se generan acá también pueden ser decodificados para poder tener una representación alternativa equivalente para que este ente también lo pueda entender. Así funciona. Ok, como les comentaba al principio, de pronto el ejemplo más sencillo de entender este procedimiento de codificación viene a ser una calculadora. Y en este caso, fíjense, la calculadora solamente hemos agarrado el teclado donde nosotros podemos ingresar los números, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, este tecladito que tenemos nosotros acá, este que tenemos por aquí, fíjense, este teclado, para nosotros se constituye en la interfase que la calculadorita me da a mí para que yo pueda darle información numérica a la calculadora. Por ejemplo, presiono este, para mí es el 2. Esta es una interfase, ya que tiene la calculadora, para que yo pueda ingresar mi información. Para mí esto es el 2, ¿correcto? Ahora, internamente, ¿cómo es que esta calculadora guarda esa información? Pues lo va a guardar en un código especial que sabe entender una calculadorita. ¿Ya? Pero para mí, para todos los efectos, yo he ingresado el 2 y lo voy a hacer a través de este panel que tiene teclas. ¿Cuántas teclas tiene este panel? Fíjense, tiene 10 teclas que identifica cada uno de ellos a un dígito del alfabeto del sistema decimal. Entonces, cuando yo hago clic aquí es porque quiero escribir un 1. Si yo hago clic aquí es porque quiero escribir un 8, ¿cierto? Entonces, cada una de estas teclitas, fíjense, identifica de manera individual a un dígito del sistema de numeración decimal. En términos de lo que nosotros hemos aprendido en la primera parte del curso, pues estos vendrían a ser los símbolos que tiene el alfabeto del sistema de numeración decimal. Y entonces, ¿mi calculadora para qué sirve? Para calcular. Y usualmente nosotros calculamos valores numéricos. ¿Ya? Entonces, las teclas se constituyen en la interfase que mi calculadora me provee para poder interactuar con este aparatito que es la calculadora. ¿Ya? Entonces, acá, fíjense, si yo lo que hago es presionar el 0, ¿ya? Este 0 tiene que ser interpretado, consumido, le vamos a decir, ¿no? Tiene que ser capturado la presión de este 0 por este dispositivo que es la calculadora. Ese hecho que yo he presionado la tecla 0 tiene que pasar por un codificador, ¿de acuerdo? Se ha presionado la tecla 0. Entonces, al presionar la tecla 0, este codificador, ¿qué va a hacer? Me va a obtener un código que represente al 0, que lo pueda entender mi computadora. Entonces, mi computadora aquí procesa, ya va a procesar el código que represente a la tecla 0. Y una manera de mostrarme a mí como usuario de que realmente he presionado el 0 es agarrar ese código que mi calculadora ha representado a través de un conjunto de dígitos, probablemente, o de una representación digital de esa tecla 0, ese código digital lo va a tener que volver a convertir, lo va a decodificar, fíjense, en algún otro instrumento que tiene mi calculadora, que en este caso es mi visor, fíjense, y ese código binario que estaba acá, que entiende mi calculadora, que representaba el 0, lo va a tener que volver a decodificar en una representación que este ente entienda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a utilizar la calculadora para mostrarte la información con la que se está trabajando? Esta partecita que es el visor, ¿ya? Y fíjense aquí, se va a encender estos foquitos y van a asumir la forma de un 0, cosa que cuando este mire, dice, he presionado el 0, ¿ya? Pero para que esta cosa pase, que yo tecleo el 0 y aquí se muestra el 0, ha pasado un montón de cosas. He tecleado el 0 y esa presión sobre esa tecla tiene que ser reconocida
transformada por un codificador a un código interno de la calculadora, y a su vez este código interno de la calculadora tiene que ser traducido, decodificado a este otro estilo de mostración de la información a través de un visor que está sobre la base de unos foquitos, ¿ya? Que son LEDs. Listo, eso es lo que hace. Fíjense, tan sencillo como apretar la tecla 0 y que me muestra que ese evento ha sucedido en mi calculadora y me lo muestra en mi visor. Pero para que eso funcione, existen, ¿no es cierto?, circuitos. Internamente hay circuitos que te permiten trabajar con estas teclas, traducir qué significa la presión de cada tecla y luego poder mostrar esa traducción en otro sistema, digamos, que sea afín o entendible para el ser humano, en este caso, que está haciendo uso de la calculadora. Ya, nosotros lo que vamos a hacer es modelar este codificador. Vamos a diseñar un circuito que me permita reconocer una tecla, codificar en un código digital binario. Por un lado, ese sería el codificador. Y por otro lado, el decodificador que agarra una representación en binario y transforma a esta representación visual. ¿De acuerdo? Esa información que está representada como un código binario dentro de la calculadora. Vamos a empezar entonces a reconocer qué es lo que hace cada uno de estos. El codificador en este sentido lo que hace es agarrar y reconocer la presión de una tecla que representa un dígito decimal y encontrar su código binario correspondiente a ese dígito decimal. Y el decodificador, ¿qué va a hacer? Va a agarrar un código binario que representa a un dígito decimal y lo va a traducir a este sistema de visualización que maneja 7 foquitos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foquitos. Entonces, cada dígito binario que tiene, o cada dígito decimal que tiene representación binaria va a ser capturada por este decodificador. Y este decodificador lo tiene que transformar, ese código binario, en este sistema de visualización que se llama un display de 7 segmentos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decodificar. Bien, empezaremos a hacer entonces este circuito que me permita reconocer la presión de una tecla que representa un dígito decimal y encontrar el código binario para ese dígito decimal que represente esa tecla. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un codificador de dígito decimal a sistema de numeración binario cuando cada dígito decimal está representado por una tecla dentro de mi esquema de interacción que tiene la calculadora. Bien, ese es el problema que queremos hacer. Hemos entendido, ¿no es cierto? Entonces, lo especificamos más. El paso 1 me dice entender el problema. Entonces, ¿el codificador en qué consiste? Si es que hay la presión sobre una de las 9 teclas que tiene tu calculadora, entonces esa presión tiene que ser reconocida, ¿no? Y nosotros sabemos que hay 9 teclas diferentes, entonces yo no puedo confundirme, ¿correcto?, la presión de una tecla con otra. Cada tecla está exactamente representando a un dígito decimal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Reconocer que una tecla se ha pulsado. Y dependiendo de qué tecla se ha pulsado, mi tarea es conseguir el código binario que le corresponda al dígito decimal que representa esa tecla. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Sí, ese es el trabajo que me están pidiendo hacer. El paso 2 me dice, yo tengo que identificar las salidas, ¿no es cierto?, de este circuito. Entonces, si me piden representar en sistema de numeración binario un dígito decimal, nosotros sabemos que hay 10 dígitos decimales. Entonces, mi pregunta es,
para poder representar 10 dígitos decimales, ¿ya? En sistema de numeración binaria, ¿cuántas variables binarias yo necesito? Entonces, yo necesito 2 elevado a la k, de tal manera que 2 elevado a la k sea la cota superior más apretada o más próxima a 10, ¿ya? Mi salida, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener como salida? Un dígito decimal representado en binario. ¿Ya? Como nosotros sabemos que son 10 dígitos decimales, entonces yo tengo que tener 10 representaciones binarias diferentes según sea el caso. Entonces tengo que tener 10 distintas formas de representar en binario 10 cosas, ¿ya? 10 distintas interpretaciones. Entonces, para poder modelar 10 distintas interpretaciones, yo necesito prácticamente 4 variables binarias, ¿no? Así encontramos la cantidad de variables binarias que se requiere para representar esta cantidad de salidas que nosotros necesitamos en sistema binario. 4 variables binarias. Les voy a llamar las variables binarias desde el S sub 0 hasta el S sub 3, donde S sub 3, S sub 2, S sub 1 y S sub 0 pueden asumir valores binarios 0 o 1, ¿no? Entonces, si S sub 0 asume 0, ese es exactamente el valor 0. Acá no le vamos a dar ninguna otra interpretación adicional que no sea el 0. Por otro lado, voy a decir que estas 4 variables binarias juntitas, ¿de acuerdo? Van a representar a un dígito decimal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el S3 en esta composición va a representar al dígito o al bit o a la cifra más significativa y el S sub 0 va a representar a la cifra menos significativa. ¿Eso qué querría decir? Que S sub 0 estaría representando a la cifra de las unidades. S sub 1 estaría representando a la cifra de las decenas. S sub 2 centenas y unidades de 1000, siempre en una composición binaria. Cuidado, no en una composición de sistema decimal, ¿ya? Esto es composición binaria. Listo, ya está. ¿Cuántas entradas tenemos para mi codificador? Vamos a tener 10 entradas, ¿de acuerdo? Y cada una de esas entradas va a representar una tecla. Nosotros sabemos que en el tablero de mi calculadorita, pues tenemos prácticamente 10 teclitas y cada una de ellas representa a cada dígito decimal. Entonces, cada tecla puede estar en uno de 2 estados. Ya puede estar presionada o no presionada. Entonces, si yo tengo 10 teclas, digamos, entre comillas, como entradas, y cada tecla puede estar en uno de 2 estados, entonces por cada tecla, básicamente yo necesito una variable binaria. Es suficiente, ¿ya? Una variable binaria por cada tecla. Como yo tengo 10 teclas, entonces, ¿cuántas variables binarias yo voy a necesitar? 10 variables binarias. Entonces, le vamos a poner nominación. Por ejemplo, la T sub 0 va a representar a la tecla que a su vez referencia o hace referencia al dígito decimal 0. La tecla 1 va a representar a la tecla que hace referencia al dígito 1, ¿cierto? La tecla 2 va a representar, T sub 2 va a representar a la tecla que a su vez representa el dígito decimal 2 y así sucesivamente hasta el 9. Cada una de estas teclas, fíjense, es 0 o cuando la tecla 9, por ejemplo, tenga 0, ¿qué significa? Que la tecla 9 no está presionada. Pero si la tecla 9 tiene el valor de 1, ¿qué significa? Que la tecla 9 está presionada. Y así para toditas las teclas que nosotros tenemos como datos de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas variables binarias necesito para representar mi salida? 4. ¿Y cuántas variables binarias necesito para representar mis entradas? 10. ¿Ya? Eso estamos diciendo. Ok. Muy bien. Una vez que tenemos eso, el paso 4 me dice, ve a relacionar
las salidas con las entradas. ¿Ya? Entonces, para cada interpretación de las entradas, tú tienes que definir cómo se debería comportar tu salida o qué salidas deberías obtener. Bueno, si nosotros hacemos en una tabla de verdad y tenemos 10 variables de entrada, eso significaría que mi tabla de verdad va a tener 1024 distintas combinaciones de estas 10 variables de entrada. Eso significaría que mi tabla de verdad va a tener 1024 filas, ¿ya? Entonces, solamente de pensar que yo tengo que construir una tabla de verdad de 1024 filas, pues no, ¿de acuerdo? No, ni siquiera lo deberíamos considerar. Eso no es viable, ¿correcto? Para nada es viable. Pero tú dices, ¿y cómo entonces vamos a relacionar las entradas con las salidas? Dado que las combinaciones distintas que nosotros podemos tener de los valores que pueden asumir estas 10 variables de entrada son interpretaciones dentro del mundo que yo estoy tratando de modelar, que es la calculadora, y yo para cada una de las interpretaciones debería saber cuál es el código que yo voy a generar en binario. Pues sí, no es la respuesta, ¿cierto? No es verdad que todas las combinaciones, las 1024 combinaciones, son posibles, ¿ya? Entonces acá nos vamos a basar en el problema. Lo que nosotros queremos es solamente codificar un dígito decimal en binario, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, si es que consideramos esta restricción del problema, pues tú estarías diciendo que para que esto suceda, en la interfaz de tu calculadora, exactamente cuántas teclas en un instante de tiempo tienen que estar presionadas, exactamente una, porque una tecla representa un dígito decimal. ¿De acuerdo? Entonces, en esta situación, es imposible que dos teclas estén presionadas al mismo tiempo. Eso no va a suceder. Una de las dos siempre va a ganar, ya sea por una nanomilésima de segundo, le va a ganar el recurso, ¿de acuerdo? Va a ser pulsada primero. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar aquí? Que como estamos queriendo codificar un decimal, un dígito decimal, entonces prácticamente es imposible que más de una tecla al mismo tiempo esté presionada, simplemente por eso, ¿no? Entonces, esa condición del problema nos va a ayudar a tratar de establecer una tabla de verdad más racional, más manejable, ¿no? Entonces, las escribimos, dos teclas al mismo tiempo, no. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo codificar un dígito decimal, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, por otro lado, nosotros sabemos que la salida que hemos identificado que requiere 4 variables binarias solamente es para representar un dígito decimal. O sea, no podemos representar números, se dan cuenta, decimales. Solamente vamos a representar un dígito decimal. Y por esa razón habíamos considerado que la cantidad de variables binarias que se requiere para representar la salida eran solamente 4. ¿Ya? Listo. Una vez que tenemos eso, pues ya podemos empezar a razonar cómo relacionar las entradas con las salidas. ¿Por qué no me conviene en este momento decir números? Porque como ya hemos aprendido, los números se generan sobre la base de la composición de símbolos del alfabeto del sistema de numeración que estemos estudiando, ¿ya? Y en ese sentido, fíjense, la cantidad de composiciones que podemos tener de estos dígitos del alfabeto, pues es infinita. Y en este sentido, pues a mí no me conviene estar representando números. A mí, ¿qué me conviene? Representar los dígitos decimales de manera específica. Y luego la composición se maneja de otra manera. Y entonces, en este caso, lo que yo estoy queriendo hacer es reconocer cada dígito decimal. Y por esa razón, solamente 4 variables de salida. ¿Ya? Entonces, un dígito decimal a la vez
se reconoce. Bien, si nosotros tenemos en cuenta estas consideraciones, de las 1024 distintas combinaciones posibles que existen de estas 10 variables de entrada que representan las teclas de mi calculadora, solamente 10 son posibles, ¿de acuerdo? Cuando solamente una tecla está presionada y el resto está no presionada. Entonces, si nosotros observamos, estas son las representaciones que nos interesan. Por ejemplo, cuando la tecla 0 está presionado, las restantes no lo están. Cuando la tecla 1 está presionado, las restantes no lo están. ¿De acuerdo? Cuando la tecla 2 está presionado, las restantes, fíjense, no están. ¿Ya? Y así, fíjense, hasta el final dice, ¿no? Cuando la tecla 9 está presionada, las restantes teclas no están presionadas. En nuestro problema hemos dicho que si queremos representar un dígito decimal, es imposible que al mismo tiempo tengamos dos teclas presionadas. Entonces, el resto de las combinaciones, fíjense, de 2 teclas presionadas, 3 teclas presionadas, 4 teclas presionadas, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 teclas presionadas, es un contexto inválido en mi problema. Es más, eso no se puede dar. Por lo tanto, le estoy diciendo que esas combinaciones en las cuales más de una tecla está presionada al mismo tiempo es imposible en el problema, entonces son combinaciones que no importan, ¿de acuerdo? Porque son imposibles en nuestro problema, valga la redundancia, ¿correcto? Entonces, las siguientes 1014 combinaciones posibles de ser de estas teclas, pues son una situación no contemplada en mi problema. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que concentrarme solamente en estas 10 combinaciones que son válidas en la representación de mi problema. Ok, una vez que tenemos estas entradas, fíjense, ya no las 1024, sino solamente 10, ya puedo empezar a razonar de manera interesante cómo serían las salidas. Por ejemplo, cuando yo tengo presionada la tecla 0, yo tengo la intención como usuario de la calculadora de representar el dígito decimal 0. Entonces, el dígito decimal 0 se va a representar como 4 ceros en sus 4 variables de salida. Si yo tengo presionada la tecla 1, lo que yo estoy queriendo es representar el dígito decimal 1. Entonces, ¿cuál va a ser el código que nosotros vamos a generar binario para representar el 1? Es esa combinación 0001. Entonces, toda la combinación, fíjense, las 4 variables juntas representan al 1, no solamente una, ya las 4 juntas. Por eso les decía que la S3 va a representar el dígito más significativo de la combinación de las 4. Y el S0 vendría a representar el dígito menos significativo o el dígito de las unidades en la combinación de estas 4 variables de salida. Y así, por ejemplo, cuando nosotros tenemos presionada la tecla 5, ya que es esta tecla, la 5, entonces mi representación, el código binario que representa a ese 5 va a ser la combinación 0101 en ese orden. ¿Ya? Nuevamente, fíjense, entendiendo que la variable de salida S sub 3 representa el dígito más significativo en la representación binaria de ese dígito decimal. Por último, esta fila me dice, ¿no? Cuando yo tengo presionada la tecla 9, entonces la representación binaria para un dígito decimal 9 va a ser la combinación 1, 0, 0, 1. Listo. Para el resto de las combinaciones, pues en realidad ni siquiera debería haber una representación. O yo podría decir que siempre es 0, 0, 0, 0. ¿Se dan cuenta? Que no importa si es 0 o es 1 porque nunca se va a dar. Es más, nunca voy a tener 2 teclas presionadas, ni 3, ni 4, ni nada. ¿Cierto? A lo sumo, una tecla presionada. Entonces, acá empieza a tener importancia, bueno, va a sonar medio raro,
empieza a tener relevancia, le diremos, ¿no? Esas famosas condiciones no importa que habíamos visto la anterior semana, ¿no? Este es un ejemplo en el cual no todas las interpretaciones posibles que se pueden tener de todas las variables de entrada son importantes o se van a dar, ¿ya? En este caso estamos diciendo que no se van a dar. Por lo tanto, esas no se consideran en la resolución del problema o en realidad se les dice que esas combinaciones me pueden ayudar a reducir la simplificación de mis variables de salida. Entonces, me conviene agarrarle como condiciones no importa, ¿ya? La otra forma, fíjense, es decir, que para cualquier otra combinación, si tengo dos teclas apretadas al mismo tiempo, entonces siempre la voy a reconocer como 0. Eso sería la otra opción. Pero en este caso no. Lo que vamos a hacer es agarrar como condiciones no importa y vamos a decir, es imposible que para este problema dos teclas o más teclas al mismo tiempo estén presionadas. Siempre voy a asumir que una de las teclas gana primero el recurso, ¿de acuerdo? Y esa es la que vamos a atender, ¿ya? Eso. Bien, una vez que nosotros tenemos esto, entonces nos pondremos a recoger las funciones, ¿ya? Que tiene para cada variable de salida, que se tiene para cada variable de salida. ¿Cuántas variables de salida tengo? 4. Por lo tanto, ¿cuántas funciones voy a recoger para diseñar este circuito? 4 funciones booleanas, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo recogemos? A ver, hay formas y formas de recoger. Este sería, si nosotros agarráramos los min términos, este le corresponde al min término 1, este al 2, este al 4, este al 8, al 16, al 64, al 128, al 256, al 512 y al 1024. Este sería, ¿de acuerdo? Pero, fíjense, yo no voy a agarrar así, ¿no ve? El S3 es la sumatoria del min término 512 y 1024. No. Y más, le digo, las indiferentes, cualquier cosa menos estos que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que a mí me conviene agarrar? Fíjense, debido a que yo tengo tantas condiciones, no importa, yo ya puedo agarrar una función reducida. Y le digo, S3 se enciende cuando ocurre la tecla 8 y cuando ocurre la tecla 9. Listo, ¡zas! Agarro eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este problema, repito, es imposible que más de una tecla al mismo tiempo esté encendida. Y entonces, S3 se pone en 1 cuando la tecla 8 o la tecla 9 están presionadas. Y vamos a hacer lo mismo acá, fíjense. S2, ¿cuándo se pone en 1? Cuando la tecla 4, la tecla 5, la tecla 6 y la tecla 7 están presionadas. Entonces, eso sería S2. S1 se pone en 1, dice, ¿cuándo? Cuando la tecla 2, la tecla 3, la tecla 6 y la 7 están presionadas, ¿ya? Y la tecla, la salida S0, ¿ya? Se enciende en 1 cuando la tecla 1, la 3, la 5, la 7 y la 9 están presionadas. Listo, ya está. Fíjense, en este caso, mis funciones ya están reducidas, ¿de acuerdo? Porque ya hemos hecho uso de estas condiciones, no importa. Entonces, estoy diciendo que acá nunca va a haber, ¿no ve? La tecla 9 y la tecla 8, o la tecla 9 y la tecla 2 encendidas al mismo tiempo. Eso no es posible, ¿ya? Entonces, aquí yo ya estoy desestimando o considerando, dependiendo de cómo le vean ustedes, estas condiciones no importa, ¿ya? Y esta es la forma de recoger las funciones. Listo, una vez que recojo las funciones, el reducir las funciones es prácticamente nada. Las funciones ya están reducidas, ya están a su mínima expresión. Fíjense, más chico que eso no se puede conseguir, porque acá yo ya tengo términos reducidos que involucran solamente una variable. Ya a lo sumo puedo encontrar zonas iguales, digamos, ¿no? Podríamos factorizar zonas iguales, pero más allá de esto ya no se puede reducir.
Sobre la base de esto, ir a construir el circuito. Listo, ya está. Nosotros tenemos, y es solamente copiar, ¿no ve? La salida 3, por ejemplo, es la tecla 8 o la tecla 9. La tecla 8, la salida 3, dice la tecla 8, que es esta, o la tecla 9. Esa es la salida 3, ¿ya? La salida 0 es la que utiliza más teclas, ¿no? La salida 0 se enciende cada que tenemos una tecla impar. Cuando tenemos la 9, cuando tenemos la 7, fíjense, cuando tenemos la 5, ¿ya? Cuando tenemos la 3 o cuando tenemos la 1, ¿ya? Listo, codificador de decimal a binario hecho. ¿Estamos de acuerdo? Quedaremos acá. El lunes seguimos avanzando, jóvenes. Hasta el día lunes. Hasta el lunes, jóvenes.